ciertas medidas que se toman para su conservación. Buenos días, licenciada. El día de hoy voy a tratar el tema de especies en peligro de extinción en la Sierra Ecuatorial y hablaré sobre 4 animales en peligro de extinción. Uno de esos animales es el oso de anteojos. Su distribución se distribuye a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Venezuela a través de Colombia, Ecuador y Perú hasta Bolivia. Dentro de este rango, el oso andino habita en bosques secos espinosos, bosques montanos, páramos y punas. Su situación actual: se estima que existen aproximadamente 18.250 individuos en la naturaleza. Se estima la presencia de 2.018 osos en el territorio ecuatoriano, lo que equivale al 11,1% de la población total. En Ecuador se clasifica como especie en peligro, pues se estima que sus poblaciones se han reducido en por lo menos un 25% en la última generación. Principales amenazas: la pérdida de hábitat por efectos de la expansión agrícola y ganadera en los páramos y bosques andinos. Por otra parte, la cacería ilegal del animal y la comercialización de su grasa, piel o garras, entre otros elementos. Medidas de conservación tomadas. Desde 1970 se encuentra prohibida la cacería de esta especie por la ley ecuatoriana, registro oficial número 818 del 20 de noviembre de 1970. De igual manera, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, se han creado 4 parques nacionales y 6 reservas ecológicas que contribuyen a la conservación del hábitat del oso, los cuales cubren una superficie de 10.427 kilómetros cuadrados, que equivalen al 32,2% del hábitat disponible para esta especie en el Ecuador. El cóndor andino. Su distribución es América del Sur, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, en el extremo norte, hasta el sur de Argentina. En Colombia, casi extinto; Venezuela, probablemente extinto; Ecuador y Bolivia prefiere las alturas de cordilleras y páramos andinos, con tierras montañosas, altos riscos y valles profundos. Situación actual: en peligro crítico. 2 censos provisionales en 1991 y 1996, realizados por la Corporación Ornitológica del Ecuador, CECIA, arrojaron avistamientos de alrededor de 75 individuos en el primero y 33 individuos en el segundo, lo que resulta en probablemente menos de 100 cóndores silvestres en todo el país. Principales amenazas: pérdida y deterioro del hábitat, cacería ilegal, envenenamiento, perros ferales y falta de alimentos en las áreas protegidas. Medidas de conservación tomadas. La resolución ministerial número 105 del 7 de enero de 2000 prohíbe la cacería de esta especie. El gobierno declaró el 7 de julio como Día Nacional del Cóndor. El 31 de agosto de 1993 se creó la Reserva Ecológica Antisana, uno de los sitios de mayor concentración de cóndores del país. El tucán andino. Su distribución se distribuye en Colombia y Ecuador en las estribaciones del lado oeste de los Andes, sureste de Colombia y noreste del Ecuador, desde el cañón Pati, al sureste de Colombia, hasta el río Chanchan, al oeste del Ecuador. Su rango altitudinal varía entre los 1.600 y los 2.600 metros sobre el nivel del mar, aunque se lo ha registrado a 3.100 metros en Imbabura. Situación actual: su hábitat constituye el bosque húmedo montano, principalmente el bosque nublado, en buen estado, aunque también se lo ha registrado en zonas perturbadas. Es una especie común en el noreste de Pichincha, entre los 1.500 y los 2.500 metros de altitud, en donde es relativamente frecuente escuchar su llamado. Principales amenazas: la deforestación. Si bien la mayoría de recientes registros corresponden al noreste de Pichincha, poco se conoce sobre su estado en la provincia de Chimborazo, donde la conservación de la vida ha sido muy intensa. Medidas de conservación tomadas. No se conoce ninguna en particular hacia esta especie. La presencia de áreas bajo alguna categoría de protección, tal es el caso del bosque protector Mindo Nambillo, sin duda contribuyen a la protección de esta especie. La resolución ministerial número 105 del 7 de enero de 2000 prohíbe su cacería. Samarrito pechinegro. Distribución: es especie endémica del Ecuador. Habita en un rango altitudinal de entre 2.745 a 4.570 metros sobre el nivel del mar, al noreste de la provincia de Pichincha, y está restringida al lado norte del volcán Pichincha. El samarrito pechinegro habita en arbustos densos de ericáceas del bosque de ceja de la montaña adyacente al bosque húmedo mixto. Su situación actual:
No se conoce el tamaño de su población. Observaciones recientes de la CIA registraron un individuo macho que estuvo perchando en el mismo sitio donde fue observado un individuo en 1995. Principales amenazas. La permanencia de este colibrí se encuentra seriamente amenazado por la destrucción del hábitat debido a la colonización agrícola, pastoril y la elaboración de carbón. En junio del 2000, varias observaciones de CECIA evidenciaron que la deforestación continúa en el lado noreste de la hacienda Yanacocha. Medidas de conservación tomadas. La resolución ministerial número 105 del 7 de enero de 2000 prohíbe la cacería de esta especie. El área de distribución del samarrito no se encuentra protegida legalmente. El Ministerio del Ambiente ha prohibido la destrucción del bosque y hay control por parte de la empresa metropolitana del agua potable y alcantarillado a la quema del bosque para hacer carbón. Por otro lado, la zona donde habita el samarrito, así como el cercano bosque protector Vino Dambillo, ha sido reconocidos intencionalmente como un área importante para las aves OIVA, siendo la primera del Ecuador y de Sudamérica. Y basta decir que el samarrito pechinegro es el próximo a extinguirse muy seguramente. Gracias. A continuación podemos observar imágenes del libro rojo de Ecuador, en el cual, totalmente lo contrario al pensamiento popular, que se piensa que la mayoría de especies extintas vienen de Galápagos, realmente se contrarresta con los dígitos que este libro nos indica. Esto principalmente a que, como según indica la flecha, la sierra ecuatoriana realmente ha sido la que más episodios de extinciones ha tenido a lo largo de la historia. Subsecuente a ello, el de peligro crítico, se encuentran las zonas de Galápagos, costa ecuatoriana y la Amazonía. En peligro todo el Ecuador exceptuando Galápagos, vulnerables todo el Ecuador, casi amenazadas la zona principalmente de la costa, y datos insuficientes debido al número de especies que son tan amplios y aún no se tiene un registro 100% fiable de todas las especies que existan, están en la costa y la Amazonía. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas viene a ser todo lo que se llama Parque Nacional, Reserva Marina, Reserva Ecológica, Reserva Biológica, Reserva de Protección de Flora y Fauna, Refugio de Vida Silvestre, Área Natural de Recreación y Reserva Geobotánica. Como podemos ver en el gráfico, la mayor parte de ellos están en la isla de Galápagos. También se concentra más en la sierra, en la costa no hay casi nada, y en cambio en la Amazonía no se nota mucho. Pero lo que se le da más fondos y más atención es a las Islas Galápagos. Como menciona mi compañero, realmente la problemática de que las especies se extingan en mayor medida en la sierra ecuatoriana es debido a que el país de Ecuador sitúa varias reservas marinas, reservas ecológicas, reservas biológicas, pero realmente no ofrece el financiamiento necesario. De esta manera, y como subsecuente, solo priorizan Galápagos y ciertas zonas de la Amazonía, dando lugar a que varias especies solo tengan un territorio por nombre que es protegido, y las autoridades no promueven la concientización, y de igual manera tampoco existe una seguridad que respalde que estas leyes que ellos aplican se cumplan. Esto es uno de los grandes factores por los cuales el tráfico de animales y de igual manera la contaminación industrial y la invasión de hábitat son posibles en el estado ecuatoriano. Leyes del amparo de las especies. Constitución Legal del Ecuador. En el artículo 3, numeral 7, dice: son deberes primordiales del Estado proteger el patrimonio natural y cultural del país. En el artículo 71 dice que la naturaleza o Pachamama, donde produce estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observan los principios establecidos en la Constitución. En lo que proceda, el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos
para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. En el artículo 83, en el numeral 6, dice que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin prejuicio de otros previstos en la Constitución. Respetar y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Como pudimos analizar, solo existen 3 leyes que están inmiscuidas en la Constitución Legal del Ecuador. Esto directamente relacionada a las especies en peligro de extinción. Y realmente no son de gran ayuda, ya que si es verdad hablan de un pensamiento de preservación, realmente no ejercen ningún tipo de sanción en caso de que se llegara a matar a un animal o en caso de que se llegara a traficar. Hace algunos años ocurrió el caso en el que un cóndor y un oso de anteojos fueron asesinados. Estas personas que realizaron dicha acción realmente no iban a tener ningún tipo de repercusión negativa, más que solo una amonestación económica. Pero a través del impacto de las redes sociales y porque se viralizó, ejercieron una condena de 5 a 6 años de cárcel. Pero realmente este tipo de actitudes, si es que no se llegan al ojo público, realmente no son castigadas. Y por lo tanto, estos artículos de la ley realmente no son eficientes. Población y muestra. Población perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, con una muestra poblacional de todas las edades sin conocimientos previos de la investigación. Como podemos analizar, el rango de edades están entre el 45% de la edad de 18 y 29 años, el 15% de 29 a 39 y el 22% con 39 a 49. Esto nos dice que el análisis que nosotros podemos realizar va a ser un impacto a futuro, ya que las edades en las que nosotros nos enfocamos es de la primera y segunda edad, dando como resultado una predicción mucho más acertada. Y de igual manera, pudiendo ver cómo puede avanzar y medir conocimientos en la actualidad y cómo estos conocimientos pueden ir creciendo o decreciendo. ¿Qué entiende por especie en peligro de extinción? El 52% dice que es una especie sobreexplotada, el 7% menciona que, que es una especie que se ha expuesto a contaminación, el 52% tiene un conocimiento estándar, diciendo que es una especie sobreexplotada, tiene 10%, el 10% es conocimiento exiguo, diciendo que es del exotismo comercial, oferta y demanda, y el 31% tiene un conocimiento superior al estándar con 54 personas de esto, dándonos como resultado que en esta pregunta los conocimientos son superiores y es algo positivo, conocimientos generales. Ahora, nosotros decidimos que este de acá íbamos a hacerlo un poco más compleja y seleccione en su criterio qué ocurre cuando una especie se extingue con intervención humana. Conocimiento exiguo, 11 personas con el 6%, conocimiento exiguo 2 del 7%, pero lo interesante aquí es de que 108 personas con un 62% tienen conocimiento superior al estándar. Y también el 20%, que son 35 personas de igual manera, tienen el conocimiento superior al estándar, dando estas las dos cantidades más altas, y a través de la anterior respuesta podemos darnos cuenta de que el porcentaje general en el que nosotros estamos hablando es de que la mayoría de personas sí tiene solventado el conocimiento básico sobre especies en peligro de extinción y también qué ocurre cuando esto se suscita. Ahora, ¿usted considera que preservar una especie es preferible a mantener un constante crecimiento urbanístico? 150 personas con un 86% dijeron que sí, mientras que 25 personas con un 14% mencionaron que no están de acuerdo. Ya. En la parte del zoológico es una buena manera para preservar a una especie. El 48% pusieron que parcialmente de acuerdo. El 27% está en desacuerdo, el 11% está parcialmente en desacuerdo y el 14% está de acuerdo. Esto de que el zoológico es una buena forma para preservar una especie se debe a que muchas veces una especie no tiene suficiente seguridad en su hábitat natural
y se las cría en cautiverio, lo cual es beneficioso para la misma especie, ya que no, si el que se llegase a extinguir en la naturaleza, o en su hábitat natural, se la va a tener como una especie de reserva en el zoológico. En la 6, ¿cuál cree que son de las principales causas para la extinción en una especie? El 45% puso la destrucción de su hábitat, el 12% la tala descontrolada, el 7% la caza de animales exóticos, el 8% productos elaborados con plásticos, el 11% tráfico de especies y el 13% contaminación petrolera. La destrucción de su hábitat es algo muy, muy serio, lo cual se tiene que seguir declarando más parques nacionales, reservas biológicas, pero esto muchas veces se respeta y por causas o por motivos monetarios se suele ignorar esta normativa y se suele talar los árboles y los bosques de forma desmesurada. Respecto a la iniciativa del zoológico, gracias a la globalización, la mayoría de personas se tiene, de igual manera como nosotros vimos la sobreexplotación en una especie a través de la diversión, pero realmente, como había mencionado, el hecho de que se preserve una especie en la metodología zoológico es para tener ciertas reservas en las cuales si es que una especie se llegara a extinguir, poder liberarla y seguir manteniendo la especie. Ahora, las tres más grandes en el apartado número 6 es la destrucción del hábitat por el endemismo, la contaminación petrolera y el productos elaborados con plástico, que sería contaminación industrial. Siguiente con la pregunta 7. ¿Tiene algún conocimiento de alguna medida que promueva la conservación? La respuesta es por 70 personas que dijeron que sí, con un 40%, y 105 personas que dijeron que no, con un 60%. La pregunta 8 que nos dice, ¿cuál de estos listados de especies usted considera la más amenazada? Podemos observar que pusimos el oso de anteojos, que tiene el oso de anteojos que tiene 40 personas dijeron que puede ser posible que se extinga el oso de anteojos con un 23%. El cóndor andino con 79 personas que dijeron que es posible extinguirse. El armadillo gigante con 16 personas que dijeron que es posible que se extinga. El zamarrito pechinegro con 5 personas. El águila arpía con 11 personas. El tucán andino con 24 personas. Y con eso concluyo. Aquí se puede ver lo que habíamos mencionado anteriormente, de que realmente lo que se tiene pensado en un conocimiento general es de que el cóndor andino es el que se encuentra realmente más amenazado, siendo esto algo totalmente alejado a la realidad, principalmente porque el zamarrito pechinegro, al tener un territorio bastante pequeño, no, y al no tener un pensamiento de concientización, y ya luego al final realizaremos un análisis de todos estos porcentajes más a fondo, pero solo 5 personas piensan que el zamarrito pechinegro, o tal vez ellos ya tienen constancia de que es nuestra especie emblema, fueron los que dieron a favor y que posiblemente son las más amenazadas, de un total de 175 personas. Entonces estaríamos hablando de tan solo el 3% y es algo mínimo, lo que da un aspecto negativo y da más relevancia a que si no se hace una campaña de preservación, esta especie va a desaparecer. 9. ¿Conoces qué instituciones se encargan de mantener a salvo a estos animales en peligro de extinción en el Ecuador? Ya. Aquí tenemos que un 52% de la población con 91 personas que votaron tiene un conocimiento exiguo, porque esta no es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta sería el Ministerio del Ambiente, que tiene un porcentaje del 18% con 31 votantes. Esto quiere decir que tienen un conocimiento superior estándar, porque esta es la institución que se encarga de la protección de los animales en peligro de extinción, el Ministerio del Ambiente. Ya. 10. ¿Cuál de estas acciones que favorecen el medio ambiente usted adoptó a su cotidianidad? Ya, aquí tenemos que 126 personas votaron a favor del reciclaje, ya que esta es la opción que más favorece al ambiente y que lo hacen en su cotidianidad,
dándonos un porcentaje del 72%. Ya. Lo que podemos apreciar es de que en conocimientos específicos de la pregunta número 9 casi no se tiene nada de conocimiento. Predomina con el 52% y subsecuentemente un 9%, por lo tanto es bastante malo. Ahora, realmente con esta parte de que si realiza acciones que ayuden al medio ambiente, el 0% dijo que no realiza ninguna, lo que realmente no representa o no refleja la actitud que mencionaron en el anterior apartado de que el quiteño no es responsable de su impacto medioambiental. Esto es algo positivo, pero ya vamos a ir analizando a continuación. En la pregunta número 11 que dice, en su criterio, ¿considera que el ecuatoriano promedio tiene un pensamiento de de concientización ambiental respecto a este tema? El 32% de las 175 personas encuestadas contestaron que sí, y el 68% de las 175 personas encuestadas dijeron que no. En la pregunta número 12 que dice, ¿con qué frecuencia en su cotidianidad usted realiza el reciclaje? El 62% de las personas, de las 175 personas encuestadas dijeron que lo hacen una vez por semana, el 18% lo hacen una vez por mes, el 8% una vez al año, el 12% casi nunca y el 0% nunca. Lo cual esto es un factor muy positivo porque ayudan a que no se acumule tanta basura en el medio ambiente. Ya. 13. ¿Ha recibido usted alguna capacitación por parte del Estado hablando de este tema? Sí, mencionan que con un 23%, 40 personas en total, que se han recibido una capacitación y 135 que no. Haciendo un análisis más a fondo, principalmente podemos ver algo que sería de ámbito sociológico. Esto principalmente a que el quiteño se tiene en perspectiva de que realmente no realiza ningún tema de reciclaje ni nada por el estilo. Y esto se debería investigar de una manera más a fondo, ya que la mayoría de quiteños de nuestra muestra mencionan el hecho de que ellos al menos una vez al año realizan acciones a partir del pensamiento de reciclaje. De igual manera, algunos pertenecen a ONGs y algo más. Esto simboliza que sí existe un pensamiento de concientización, pero de igual manera no es tan arraigado el hecho de que nosotros nos veamos como buenos y al punto de que tengamos que dar datos que realmente nosotros no ocupamos. Y esto es algo bastante decepcionante, ya que según avalamos y según vemos los porcentajes, realmente es muy probable que menos de la mitad, a través de los conocimientos específicos que se tiene y a través de las especies que supuestamente deberían conservar, menos de la mitad realmente realiza alguna de este tipo de acciones. Conclusiones. Ya, las conclusiones. En conclusión, tenemos que el Ecuador cuenta con una diversidad única de especies. Esto debido a un proceso bastante extenso, que es un proceso evolutivo, y también dándole el título del quinto país con mayor endemismo del mundo. Pero las prácticas realizadas por los mismos pobladores generan un impacto medioambiental bastante negativo, con consecuencias nocivas a futuro. Los recursos distribuidos tanto económica y políticamente por parte del gobierno son bastante insignificantes, priorizando en el avance económico a una preservación natural. Esto influenciado principalmente por la actual crisis económica financiera. Entre los factores más recurrentes que producen la vulnerabilidad o extinción de especies en el estado ecuatoriano, encontramos la contaminación petrolera, la industrial, la invasión del hábitat, caza excesiva, siendo estos en su totalidad con el fin de generar un lucro económico. La mayoría de especies endémicas de todas las regiones del Ecuador se encuentran en peligro de extinción o en cierta vulnerabilidad. En la Sierra Ecuatoriana, el samarrito pechinegro, símbolo del Distrito Metropolitano de Quito, ocupa el índice más probable de extinción, ya que solo habita en dicho lugar, o sea, y su periodo de apareamiento es muy largo. Sumado esto a factores como la invasión del hábitat, contaminación,
Es seguro afirmar que la extinción a largo plazo, si no se toman medidas respectivas, se va a dar. En cambio, la muestra de 175 personas que tomamos a los pobladores de Quito indica que tienen los conocimientos mínimos sobre el tema en cuestión, pero estos son resultados de la autodidacta y globalización de la información por redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ya que el gobierno no les ha ofrecido charlas o capacitaciones de ningún tipo relacionados a este tema. Se afirma que todos realizan reciclaje al menos una vez por semana. Dichos resultados se ven contrastados, ya que el conocimiento general es que el ecuatoriano es inconsciente y no tiene en su cotidianidad acciones de este tipo, dando como un análisis general que pocos son los que realmente realizan medidas de preservación personales. También los recursos distribuidos por el Estado ecuatoriano para la preservación son mínimos en todos los aspectos, ya que no se toman medidas políticas respecto al tema a fin de generar una ganancia económica a través de la extracción de petróleo, además de que las zonas protegidas solo llevan el título, ya que no tienen un monitoreo continuo ni una seguridad constante dedicada a asegurar las especies. Con mucha seguridad, gracias a estas actitudes se puede afirmar que las especies nativas del Ecuador, excluyendo a Galápagos obviamente, irán decreciendo paulatinamente hasta que se irán extinguiendo una tras otra. El planeta Tierra a lo largo del tiempo se ha visto inmerso en varios acontecimientos, como pudimos evidenciar, catastróficos, dando lugar a la supervivencia entre especies. Desde las entidades primigénitas de los mares primitivos han sido capaces de dejar su legado genético a aquellas formas de vida que tengan superdesarrolladas las cualidades de adaptación, propagación y resistencia. Estas mismas particularidades, según evidenciamos a lo largo de la investigación, se utilizan para denominar a una especie como dañina o maliciosa, para lo cual podemos inferir que las especies supervivientes de dichas eventualidades eran plagas en su época, dando como resultado ser producto de la transformación de las mismas. En la actualidad, las especies menos amenazadas por el impacto del hombre y siendo las más favorecidas son pertenecientes a las familias transmisoras Culicidae, Blatodea, Fungi y Ratus norgevicus. En caso de repetir un periodo de superextinción a través de factores y cambios naturales, podemos pronosticar que las familias antes mencionadas tendrán el índice más alto de supervivencia debido a que las especies mamíferas, aviares y acuíferas han disminuido de manera considerable. Su densidad poblacional, además de que por nuestro impacto negativo medioambiental, el efecto invernadero será tan potente que solo podrá ser. Para ejemplificar de mejor manera, el planeta Tierra volverá a una forma inicial similar al periodo carbonífero y paleoceno. La diversificación ambiental intercontinental, al igual que en nuestra actualidad, aún será posible y distinguible debido a la similitud de especies, pero diferencia de factores macroambientales. Nuestro planeta entrará en un modo de recuperación por varios miles o millones de años, similar a eventualidades del pasado, pero como competidores primarios en este nuevo mundo. Por otro lado, Latinoamérica seguirá albergando a un sinnúmero de especies, principalmente por su suelo rico en nutrientes, pero sin embargo el Ecuador, repitiendo patrones del pasado, será inhabitable debido a su ubicación geográfica, dando como resultado especies nativas muy escasas, pero muy resistentes. El reinado del ser humano como superespecie tiende de un hilo, debido a su vulnerabilidad. La única forma de prevalecer y subsistir por un largo periodo de tiempo es el asentamiento de bases humanas en otros planetas, asegurando recursos primordiales nativos y proporcionando una ruta de escape cuando el impacto medioambiental sea insostenible e inhabitable. Algo de igual manera que nosotros podemos generar, y pienso que hay teorías sobre esto, pero como podemos evidenciar, existieron 5 grandes impactos y de igual manera la extinción del cuaternario, y en esta solo han subsistido las especies que son consideradas plagas. Por lo tanto, nosotros en nuestro ADN genético venimos de las plagas, y nuestros predecesores, cuando nosotros ya nos extingamos en caso de que no realizamos una incursión planetaria en el que podamos preservar la especie, serían las ratas, los insectos, bastante similar a lo que está en los gráficos unidos. Habrían mamíferos pequeños, insectos pequeños, y ahora el debate sería cuál de ellos llegaría a tomar la predominancia y se establecería como un superdepredador.
de una manera bastante compleja. No creo que exista una especie similar al humano, debido a que la coexistencia constante con los mamíferos volviera mucho más difícil el hecho de un razonamiento, una civilización, y volveríamos a las épocas de la Tierra primitiva. Ok, el cronograma de actividades. El, para definir nuestro tema a investigar, lo hicimos en la primera semana desde que nos designaron para hacer el trabajo. El problema y el problema, la justificación y delimitación lo definimos en la semana 2, 3 y la semana 4. El marco teórico, marco conceptual, recolección y procesamiento de información lo hicimos desde la semana 4, 5, 6, 7 hasta la semana 8. El cronograma lo realizamos en la semana 8 y 9. El presupuesto lo calculamos en la semana 9 y las conclusiones las sacamos desde la semana 8, 9 y 10. Aquí tenemos el presupuesto de investigación. Tenemos los rubros y los recursos propios. Ya. En materiales, $5 gastamos un libro. En software, $30. Y en otros, en bebidas, $1. Los que nos da un total de $36 que hemos nuestro presupuesto de esta investigación. Los $30 del software fueron principalmente implementados, ya que al estar en una época de pandemia no pudimos realizar encuestas físicas sino virtuales, y no se nos permitía realizar más de 100 encuestas. Los materiales van de $5 de un libro llamado la relevancia en la extinción de las especies, de la National Geographic, y en otros recursos